Buenas tardes, compañeros profesor. Mi nombre es Carlos Torres. El de mis otros dos compañeros es Santiago Martínez y Juan Pablo Vargas. Nosotros estamos encargados de la exposición de la historia del lazo en la cultura sami, un diagnóstico de deportificación e indigenización. A manera de contexto, les vamos a dar como la ubicación en donde se ubicaba este tipo de población que todavía sigue vigente estos días. Si quieres, Santi, da la próxima diapositiva. Ellos se ubicaron en el norte de los países de Suecia, Finlandia, Noruega y una porción de Rusia. Estos llegaron mucho antes que las culturas empezaran a dar, pero se ubicaron en estos lados y prácticamente se volvieron aislados de las otras culturas que se iban formando a medida que pasaba el tiempo. Esto generó que los Sami, en principio, no se interesaran en formar un estado, sino que siempre vivían en paz debido a que pues no necesitaban irse más abajo en búsqueda de recursos porque tenían lo suficiente con la pesca de sus costas. Ya tiempo después, los noruegos empezaron a pedirle tributos debido a que pues aprovecharon que esta cultura no tenía un estado y pues por lo tanto tampoco tenía un ejército. A medida que ha pasado el tiempo, se ha intentado preservar la lengua, pero solo 30.000 personas pueden hablar el idioma sami fluidamente ahorita en la actualidad. Sin embargo, por medio del deporte, también hay hechos culturales que los samis nos han dejado y que han trascendido durante años, como lo es el lazo, que es un deporte que su origen está, pues, desde que ellos empezaron a cazar hasta ahora nuestros días, que se utiliza como manera de preservar esta tradición. ¿Quieres, Santi, continuar con la introducción? Bueno, pues como bien lo decía mi compañero, está donde se ubican los Sami, son países nórdicos. ¿Esto qué quiere decir? Que los Sami se desempeñaban bien en los diferentes tipos de deportes que son más que todo de invierno, como lo es el esquí, como lo es, digamos, el patinaje, el hockey, que son deportes que se dan más que todo en este tipo de países. Y pues tienen una rica historia deportiva en cuanto a estos deportes. También usan como medio de transporte, más que todo el esquí. También hay que decir que su economía se basa mucho en la cría de renos. Pero esta, digamos que esta historia rica en deporte se vio afectada porque pues hacer una población indígena recibió mucho racismo por parte de diferentes personas, por más que todo en Suecia, a mediados del siglo XX, que en esta época, en Suecia, pues había unas nociones racistas que llegaban al éxito que tenían los Sami en cuanto al deporte. Y les iba bien en el deporte, pero siempre eran acusados de diferentes tipos de racismo, que pues en el libro llaman racialización, que un ejemplo es el que nos da el autor King, que él dice que durante más de un siglo y medio los atletas indígenas han sido marcados como incivilizados, incluso salvajes, indisciplinados y físicamente dotados, pero psicológicamente débiles. Esto es un ejemplo de racialización. Pues la cultura le iba bien en el deporte, pero igual las demás personas como que no les gustaba eso, era una población indígena muy pequeña y pues obviamente lo que hacían era como empezar a marginarlos poco a poco del deporte y pues ellos eventualmente se fueron cansando de eso, de que a cada rato insultos racistas. Entonces, a mediados del siglo XX ocurrió un movimiento Sami. Este movimiento se trató en que ellos ya se alejaron totalmente del deporte a nivel profesional, del hockey, el esquí, se fueran eventualmente y empezaron su propio movimiento, que este movimiento constaba en que seguían ejerciendo prácticas deportivas, pero que solo ellos participaban, nadie más. Solo la cultura Sami participaba en estas competencias deportivas y pues obviamente trajeron las prácticas deportivas profesionales que ya venían haciendo, pero también empezaron a inculcar nuevos deportes, que estos deportes pues obviamente no están reglamentados porque son deportes en los cuales solo se ven en la cultura de ellos, como lo son la carrera de renos, el pastoreo de reno y lo que se especializa este libro, que es el lazo Sami, que pues como se evidencia, son deportes en los que
Está el reno, que el reno es pues el animal de ellos. Son deportes culturales que no están reglamentados, no son oficiales, pero el movimiento Sami se trató de eso, deportes en los que solo ellos competían. Y ahí es cuando el libro nos habla de dos términos, de deportificación e indigenización. El primero, pues, es la deportificación, que habla de coger un deporte tradicional, un deporte, a lo mejor muy cultural, y volverlo un deporte moderno. Como digamos lo puede ser la carrera de renos, cogerlo y empezar a reglamentarlo, que ya es volverlo un deporte moderno. Pues lo que busca esto es una igualdad. Lo decía el libro que la idea es generar resultados impredecibles al volverlo supuestamente un modo de igualdad, pero que las acciones que lo llevan a cabo, o sea, la deportificación, es una manera muy predecible. También, pues, una característica de la deportificación es que empiezan a cuantificar todo tipo de deporte. Lo ponen estadístico, lo ponen con probabilidades, con tablas de clasificación, con sistema. Básicamente registran todo lo que pasa en el deporte. Entonces lo que hacen es coger un deporte muy antiguo, un deporte que se ve en una cultura, y lo vuelven un deporte moderno. Lo modernizan y se vuelve una deportificación. Nos decían de Alex Goodman. Alex Goodman dice que para que un deporte sea deportificado, tiene que ser descrito con siete características. Si cumple con esas siete características, ya es un deporte que se puede pues, ver a nivel profesional. El primero es la secularización. Esto significa que sin importar, digamos, los patrocinios, los logos, las marcas, la federación, los entrenadores, este deporte no puede profesar ningún objeto religioso. Tiene que ser totalmente neutro. Después está la igualdad, que la igualdad pues ya va de la mano con el reglamento. Se reglamenta un deporte y pues obviamente lo que busca el reglamento es igualdad para todos los competidores y pues obviamente busca supuestamente que el deporte sea totalmente igualdad, pero esto pues no se ve muy hoy en día. Después está la especialización, que esto significa que pues una persona se pueda especializar en entrenar, en que su vida se base en eso y que al momento de llegar al deporte, digamos ganarlo, el premio que le den sea sustentable para él para vivir. Porque si es un deporte tradicional, obviamente no puede ir de eso, porque aunque lo ganen, lo van a pagar. Entonces es necesario que haya especialización. Después está la racionalización, que esto significa que pues las reglas o si el reglamento que se crea sea universal, que en diferentes países que se practique el deporte todos los jueguen igual porque las reglas son para todos. La burocratización pues va de la mano también con las reglas, pero esta se encarga de regirlas, de administrarlas. Y por último tenemos la cuantificación y el registro que van de las manos, que es volver el deporte cuantitativo. Empezar con los logros, con las marcas, con a cada rato romper logros, con los altos éxitos, cuantificar todo. Digamos, en el fútbol cuando ponen las estadísticas, cuál fue el máximo goleador, el asistidor, pues hacer eso con un deporte. Empezar a cuantificar todo lo que hacen. Para siempre, pues un deportista sepa que puede ir rompiendo marcas y cuáles son los registros que lleva. Y después pasamos a la indigenización, que pues esto es un concepto totalmente contrario al deporte moderno. Pues la indigenización pues es lo que va antes del deporte moderno. Son juegos, son obras de teatro, son festivales, son juegos, son formas que obviamente tengan una práctica física, un componente físico, y ya se le conoce como un deporte muy cultural. Eh, este sentido de indigenización se opone totalmente al concepto occidental del deporte moderno, ya que, digamos, sus reglas son más flexibles, no busca los altos logros, no tiene un reglamento muy estructurado, no busca una igualdad, busca que, no sea una persona, sin importar en qué trabaje, qué condición física tenga, todos lo puedan jugar, porque al final es un deporte cultural. Difiere totalmente la práctica de los juegos modernos, y obviamente supera totalmente el principio del rendimiento. Tiene un enfoque mucho más de ocio, de lúdico, y también lo que busca mucho la indigenización es llevar un proceso en el que el material que se utilice para este deporte sea material totalmente exclusivo de lo que se usa en el pueblo indígena. Sí, mientras que digamos, en un deporte moderno siempre se busca el mejor material, la mejor tela, el mejor equipamiento. Pues lo que busca la indigenización es coger un material que solo sea de esa cultura, ayudar a la naturaleza mediante pues, materiales mucho más amigables con el medio ambiente.
Bueno, ya con el contexto que nos dio nuestro compañero Santiago, en el texto se intenta profundizar un poco más en la transferencia de habilidades al deporte. Con transferencia de habilidades profesionales se refiere a esas habilidades que desarrollaron los Amis para su supervivencia, como fue el lanzamiento del lazo para la captura de renos. Esto se basa en una técnica utilizada históricamente por los pastores de renos Sami. Entonces, de aquí surge esa transferencia. Pero cómo surgió, o bueno, cómo se dio más que toda esa transferencia, o en qué momento ellos pensaron que esto podía ser un deporte. Esto pasó por medio de los niños, los cuales querían imitar las actividades que hacían los adultos y con el tiempo, pues culturalmente se fue dando, o sea, estos niños crecían y hacían que esta actividad se volviera como más popular y más significativa para ellos. Y así se fueron formando competiciones serias hasta llegar al punto de la esportificación, de lo que nos comentaba nuestro compañero Santiago. Hay otro apartado que se llama esportificación primario, que hace referencia a que a partir de la década del 40, el lanzamiento SAMI se organizó formalmente. En el 48 se dio el primer campeonato SAMI y esto pues marcó la esportificación de esta práctica. Entonces lo que pasaba era que el lanzamiento SAMI se convirtió en una parte destacada de las competiciones de pastoreo de renos y eso a su vez reflejaba las habilidades que tenían que tener los SAMI en cuanto a este lanzamiento y sus tradiciones. Ya después se fue dando como la evolución de la competición, que inicialmente estas competencias eran simples y no especializadas, pero con el tiempo se dieron más estructuras a estas organizaciones y se organizaron más con un enfoque en la precisión y estas pruebas ya empezaron a ser cronometradas. Se dio también, como con esta fortificación, la primera Federación Sueca de Esquí SAMI en el 1950 y posteriormente se facilitó una organización como más madura y regulada en estas competiciones. Ya después se habla de un apartado que, siguiendo la diapositiva, habla de la igualdad y equidad en las competiciones. Esto siempre se buscó para garantizar condiciones justas y equitativas y se generaban incertidumbre pues, en los resultados y las comparaciones legítimas. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre pues, se intentaba como se intentaban formar equipos en los cuales hubieran personas como con similar técnica para que no se diera como, no sé, o sea, una sobrecarga en el equipo, como pasa ahorita en el fútbol, en donde los equipos se llevan a los jugadores más grandes y pues dejan a los otros equipos sin posibilidad de tener los jugadores y pues sin posibilidad de crecer. Entonces, también en lo que es la igualdad y la equidad, el concepto de igualdad en el deporte conlleva unas connotaciones políticas y morales, incluyendo la inclusividad y la creación de competencias justas para diferentes grupos étnicos y para inclusive la gente que tenía una discapacidad. Digamos, empezaron a incluir como Juegos Paralímpicos o competiciones específicas para ciertas personas. También se habla como de autenticidad y especialización. La transformación de lanzamientos AMI de una habilidad a un deporte planteó preguntas sobre la autenticidad y descontextualización de la práctica original. Bueno, acá entonces ya vemos que la gente se empezaba a preguntar como qué tan cercano está este deporte a lo que de verdad se practicaba antiguamente, pues a modo de supervivencia. Y entonces ya vienen como los planteamientos que se hacen políticamente, y es que si la especialización y la formalización de las reglas influyeron en cómo se percibe esta práctica en la actualidad. Si quieres ya interviene Juan. Bien, yo voy a ahondar un poco más en lo que es la competencia y la evolución. ¿Se me escucha bien? Sí, está bien. Ok, entonces sabemos que el deporte
Sami Lazo consiste en lanzar un lazo para atrapar, en este caso, a un reno. Esto porque sea, como ya lo vemos, los renos formaron parte fundamental de la cultura sami durante muchos siglos. Eh, ¿Por qué? Porque la zona en la que habitaban estaba habitada por muchos renos. Actualmente Noruega cuenta con más de 200.000 renos en todo el territorio. Entonces, de allí sacaban la carne y el pelaje para alimentarse y para hacer sus diferentes prendas, ¿no? Lo que pasa con esto es que, eh, pues, el deporte surgió de una necesidad. ¿La necesidad cuál era? Precisamente, pues, atrapar en este caso al reno. Después de esto, el deporte fue evolucionando y fue reflejando una adaptación dinámica y continua a los cambios que se iban presentando a nivel cultural y social pues en la sociedad. Pero sin embargo se mantenían fieles a sus raíces tradicionales. A lo largo de este tiempo, este deporte fue experimentando diferentes transformaciones en diferentes aspectos. Pues el primero es eh, sus usos a nivel tradicional. Decimos que el deporte samilazo, como ya lo dije, era una herramienta utilizada más que todo para la caza de los renos. Pero después se dieron cuenta que al usar este factor del lazo con la precisión, pues que era esencial para la caza y el pastoreo, eh, existió como esa actividad más competitiva, que fue la transición, en este caso al deporte. Comenzó a transformarse en una actividad competitiva y recreativa. Las habilidades que se desarrollaban por necesidad se convirtieron en base para competencias que se hacían dentro de la misma comunidad. Y estas competencias mantenían vivas las tradiciones de los Sami, no solo ya a nivel pues de simplemente capturar al reno, sino dentro de esta misma competencia se abordaban otros aspectos socioculturales, formalización y estandarización de las reglas. El deporte competitivo llevó a la creación de reglas más estructuradas y estandarizadas a medida que se fue desarrollando durante los años. Y esto fue crucial para la organización de competencias más justas y equitativas dentro de la comunidad. Las reglas especificaban aquí detalles como la longitud y el material de las cuerdas, la distancia de lanzamiento y los criterios para determinar a los ganadores. Con la llegada de la modernidad empezamos a hablar de un equipamiento, las prendas, evoluciones tecnológicas que influyeron significativamente en su equipamiento. Entonces, las cuerdas de lazo que tradicionalmente se hacían de cuero fueron reemplazadas en muchos casos por materiales sintéticos que eran más duraderos y se podían manejar mejor durante el tiempo. Estos materiales, a pesar de ser también más duraderos, mejoraban también la precisión y la consistencia en los lanzamientos a la hora de atrapar al reno. Y también facilitaba su práctica y en las condiciones competitivas, pues hacía como mucho más juego. Ahora vamos a hablar de eventos internacionales. El Samilazo trascendió varias fronteras desde Stampi y se ha convertido en un deporte reconocido a nivel internacional. Ustedes no lo han escuchado y yo tampoco hasta el día de hoy. Eventos como los Juegos Árticos de Invierno y otros festivales culturales incluyen pues, competencias Samilazo. Y esto atrae pues, a participantes y espectadores de todo el mundo que quieren empaparse un poco más de la cultura nórdica. Ahora, en el sentido de la promoción y la educación a nivel educativo del deporte Sami, podemos hablar de que durante generaciones, tanto como dentro y fuera de la comunidad, el deporte Sami ha significado pues como grandes reflexiones en la sociedad. Por ello se han implementado diferentes talleres y demostraciones o prácticas en programas escolares para ayudar a preservar esta tradición e inspirar a otros a practicar este deporte, más que todo entre los jóvenes. Ahora,
Vamos a hablar un poco de los desafíos que presenta el deporte Sami. Entonces, vemos que tiene como una popularidad que va en crecimiento. Cada vez más gente se entera de qué es esto y cómo funciona. Pero la internalización de este deporte trae también pues, beneficios económicos y culturales, pero también trae algunos riesgos en diferentes aspectos. Esto puede ser pues la mismamente la crianza y la población de los renos que se puede ver disminuida o afectada. Sin embargo, aquí hay algunos aspectos a tener en cuenta. Y es que el deporte Sami a veces es practicado con no específicamente un reno, pero con un objeto que simula ser un reno, como para mantener la tradición y también tener esa parte de animalista, por así decirlo. Y ahora, ¿qué vemos para el futuro del deporte Sami? Bueno, esto está pendiente de un hilo, es delicado porque estamos entre innovar profundamente en el deporte y sus raíces y mantener la tradición, que se ha venido adaptando a diferentes cambios tecnológicos y culturales, como ya lo hemos comentado antes. Así que siempre debe, obviamente no podemos negar como la evolución, sin embargo, debemos ir con respeto y comprender el significado que tiene para ellos a nivel cultural. La comunidad Sami ha colaborado con diferentes organizaciones y entidades deportivas y es clave para asegurar que este deporte se siga manteniendo a lo largo de los años. Y pues poco más por decir. Muchas gracias.